Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña review de operaciones que están haciendo alumnos del curso avanzado Wyckoff más Volume Profile. Alumnos que comparten su operativa, sus análisis, sus escenarios en nuestro canal privado de Discord. Vamos a ver cómo aplican estos alumnos la operativa con la lectura bajo metodología Wyckoff y cómo cada vez más se están animando a participar y dejar sus escenarios. Un poco también para que veáis cómo ese feedback que entre unos y otros al aportar operaciones, al revisarse operaciones, al comentarse unos a otros, está generando que la comunidad al final tenga mucho valor y les ayude en su proceso, en su camino de desarrollo dentro de lo que es la operativa bajo metodología Wyckoff. Vamos a empezar con Andrés Camilo. Andrés Camilo nos dejaba una operativa, pues vais a ver que estos son ejemplos muy básicos que cualquier operador que entienda bien los conceptos que se tratan dentro del curso puede aplicar y puede aprovecharse también de estas oportunidades. Totalmente operaciones de alta calidad, con sentido, con lógica y bajo, insisto, las premisas de las ideas de la metodología. Camilo, gráfico del Nasdaq, 2 minutos. ¿Qué es lo que tenemos? Él operó esta sacudida. El razonamiento detrás de esta sacudida es que, uno, tenemos el contexto a favor, contexto que viene determinado por esta acumulación, mercado en desequilibrio alcista. Utilizamos un canal de regresión para ver cómo se está distribuyendo los límites de la última estructura del mercado. Observamos que el mercado alcanza la parte baja de ese límite, de esa zona de demanda, lo que identificaríamos como la zona de demanda. Al mismo tiempo estamos viendo que se ha generado un pivote y que me lo está sacudiendo, y como elemento definitivo para intentar aprovecharnos de esa oportunidad observamos esa vela SOSBAR, el momento en el cual él decide que es el momento para empezar a arriesgar, empezar a lanzar la orden al mercado buscando ese movimiento. En la siguiente imagen vemos cómo operó esta oportunidad. Esta es la herramienta que utiliza para el lanzamiento de sus órdenes. Vemos que se trata de exactamente el mismo comportamiento, la sacudida, vemos la SOSBAR, vemos la orden de entrada, vemos un primer TP y vemos un segundo TP. Así que fabulosa la operación, la oportunidad que pudo sacar ahí Camilo. Emanuel, también vemos otra oportunidad, gráfico de 2 minutos en el SP500. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un contexto totalmente de rango, el mercado está rotando entre los extremos de esa estructura, vemos la sacudida, vemos un test y vemos un patrón de giro muy potente en formato de test del sprint, que es lo suficientemente potente como para lanzar, como para activarnos la alerta de que es una oportunidad interesante. Lanzamos órdenes al mercado, entrada buy stop, con el stop loss en mínimos de lo que es el patrón, y vamos a buscar, en este caso él trabaja con ratios, pero igualmente lo que sería haciendo una gestión activa de la posición, también tomaríamos beneficios en los máximos de ese swing, donde previsiblemente entendemos que hay una potencial zona operativa, una potencial zona de liquidez muy importante y que generaría de alguna manera esa interacción que buscamos para salir de nuestras posiciones. Continuamos con FSUD, un compañero que trabaja en gráfico de ticks. El SP500, estructura bajo metodología Wyckoff, lo que estamos viendo, movimiento alcista, eventos de parada que determinan el final de este movimiento y el inicio de la lateralización, sacudida a la zona de mínimos de la estructura, vemos cómo entró ahí y vemos cómo se fue hacia la primera zona de liquidez, hacia la primera zona, ese primer swing, ese primer pivote máximo que podría generar algún movimiento de reversión, y posiblemente el mercado posteriormente también fuera a alcanzar la parte alta de la estructura. Estructura muy operable, una operativa muy tranquila, un trade de alta calidad en el que vemos todos los parámetros que le exigimos a una operativa tranquila de continuación dentro de la metodología Wyckoff, insisto, con su sacudida de esta zona de mínimos, el reingreso, la entrada y movimiento de desequilibrio alcista que nos deja el final de otra operación. Héctor, otro miembro destacado del curso que nos deja también muy buenas operaciones, comparte sus análisis dentro de la comunidad. Aquí vemos, esto es Nasdaq, también gráficos intradiarios. Estaba valorando la posibilidad de que se tratara de una estructura redistributiva para continuar movimiento bajista. ¿Qué es lo que estamos viendo? En primer lugar tenemos el contexto a favor, contexto bajista, venimos de distribución y momentum bajista, vemos que el mercado comienza a lateralizar, por lo que en primer lugar, contexto bajista, vamos a favorecer de alguna manera el desarrollo del movimiento de la continuación bajista. ¿Qué es lo que tenemos? Vemos que el mercado
alcanza el máximo previo relevante y revierte de nuevo reingresando dentro de los máximos anteriores. Momento en el cual, si además desarrolla una vela gatillo, una vela bajista de intencionalidad, sería más que suficiente como para valorar la oportunidad y esperar, como no, un movimiento hasta mínimos de la estructura. Vemos cómo el desarrollo de la operación fue satisfactoria tras la aparición de la Showbar, una vela de intencionalidad bajista, una vela de rango amplio, una vela acompañada por volumen, una vela que cierra en mínimo de la estructura, que definitivamente nos sugiere que hay intencionalidad bajista, participación de grandes operadores con intencionalidad de empujar el precio hacia abajo. Vemos como tras la aparición de esta vela el mercado hizo un pequeño test y a partir de ahí se desplomó hasta el mínimo de la estructura, desarrollando finalmente lo que era la hipótesis inicial. De nuevo, Héctor, en el futuro del DAX, operativa de continuación alcista. ¿Qué es lo que tenemos? Contexto alcista, venimos de una lateralización, el mercado desequilibra, entonces en primer lugar, contexto alcista, deberemos favorecer que se produzca la continuación de dicho desequilibrio alcista. Lo que sucede es que el mercado nos genera este pivote, esta zona de liquidez, ya tenemos la zona de liquidez, la zona operativa identificada y a partir de ahí sacudida. 3, tenemos el comportamiento de entrada, sacudida y vela gatillo, que es el 4, esta Showbar, que finalmente nos activa la entrada, nos pone en alerta de posiblemente aprovecharnos de esta oportunidad. Como vemos, pues bueno, la operación finalmente alcanza el primer TP establecido por Héctor, que sería en este caso el máximo del último swing del precio, y en último lugar pues siguió subiendo ya que el desequilibrio continuaba a favor de la menor resistencia, a favor de este contexto alcista. Tendremos movimiento de ruptura, movimiento de test y ya estaríamos en fase E de continuación de la tendencia alcista. Wildania también nos deja algunas de sus operaciones también muy activas dentro de la comunidad. Operativa muy tranquila, insisto, operativa que cualquier operador Wyckoff debería aplicar, pero que si además se ha hecho el curso avanzado, es inevitable aprovecharse de este tipo de oportunidades. Tenemos un contexto alcista, tenemos una lateralización, deberíamos favorecer de alguna manera la continuación alcista del desequilibrio. Lo que tenemos es una pequeña sacudida de los mínimos, desequilibrio totalmente alcista y a partir de ahí seguimos favoreciendo el desarrollo de esa continuación. Tenemos, insisto, el contexto, la reacumulación y fijaos aquí que el mercado tras desequilibrar no se genera ese giro violento de nuevo que rota todo el comportamiento del mercado y reingresa de nuevo al rango. ¿Qué es lo que hace el mercado? Tras romper arriba empieza a lateralizar de nuevo fuera de la última estructura. Esto es un comportamiento que nos sugiere mucha fortaleza de fondo y que de alguna manera nos pone en predisposición de seguir favoreciendo largos. Insisto, cosa muy distinta hubiera sido que el mercado tras desarrollar este movimiento me hubiera revertido totalmente con la misma violencia a la baja. No sucedió eso. Este es un comportamiento que nos sugiere reversión del movimiento, potencial distribución, sacudida y favorecer movimiento de desequilibrio bajista por potencial distribución. Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario, un comportamiento que nos sugiere que el camino de la menor resistencia sigue estando al alza. Por esto es importante estar siempre pendiente y hacer una gestión activa de la posición. Cada vez que sucede un comportamiento tenemos que valorar si este será aceptado o rechazado. Tenemos que ver si el desequilibrio será aceptado o rechazado. ¿Cómo? Con esto mismo. Si el mercado considera aceptado ese movimiento, va a generar valor fuera de la última estructura. Si considera que se trata de una falsa ruptura, el mercado enviará de nuevo rápidamente al precio a la antigua zona de negociación. Motivo por el cual, tras ser aceptado el movimiento o empezar a darnos indicios de que va a ser aceptado con esta lateralización, el escenario principal sigue siendo identificar un pivote, sacudirlo, esperar una muestra de fortaleza que realmente nos rote en el más corto plazo el desequilibrio del precio y a partir de ahí lanzar las órdenes para aprovecharnos del movimiento alcista. Yariel, también operativa en petróleo, gráfico de 3 minutos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una estructura lateral, un desequilibrio por arriba que devolvió el precio de nuevo a la antigua zona de lateralización y que generó un movimiento bajista. Y ya en la zona de demanda, mínimo de estructura, zona de value area high de la estructura, vamos a volver a estar buscando exactamente este mismo comportamiento, este comportamiento de falsa ruptura que envió del precio de nuevo al interior del rango.
vamos a estar buscando ese comportamiento de falsa ruptura que enviaría de nuevo el precio al interior del rango, como así sucedió. En este caso, zona operativa identificada, vemos que el mercado sacude y reenvía de nuevo el precio por encima de Value High. Momento en el cual el compañero Yariel establece sus órdenes de entrada, buy stop, el stop loss y nos vamos hasta máximos de la estructura para aprovecharnos de esa rotación de este mercado en equilibrio. Ahí vemos la ejecución de las órdenes y cómo alcanza la zona propuesta establecida en esta zona de resistencia. Es importante que estemos pendientes de los swing de precio, las zonas de liquidez que se generan dentro de las estructuras, porque estas al mismo tiempo pueden generarnos, pueden de alguna manera anticiparnos la gestión que deberíamos hacer. Si estamos viendo, como sucede en este caso, que aquí tenemos una zona de resistencia, una zona de potencial aparición de oferta muy importante, tenemos que aprovecharnos de esta información. No tiene ningún sentido dejar correr el precio para una potencial operación que nos dé un recorrido, un take profit mucho más largo. Muchas veces sucederá, pero otras muchas veces no. Lo más sensato es adaptarnos a las condiciones del mercado. Y si las condiciones del mercado nos están diciendo que en esta zona es posible que aparezca de nuevo oferta tal y como apareció anteriormente, hasta en 3 ocasiones, debemos aprovecharnos de esa información y en tal caso cerrar parte de la posición, como mínimo hacer una gestión agresiva en ese punto. Yariel, de nuevo, gráficos intradiarios, gráficos de Nasdaq. Lo que tenemos es contexto bajista, contexto de desequilibrio a la baja. El mercado desarrolla de alguna manera un comportamiento de giro. Esto es una acumulación que tiene su desarrollo, su efecto alcista. Vemos que todo esto al mismo tiempo empieza a formar parte de una estructura mayor y en definitiva lo que tenemos es un rango de esa escala. Acciones clave que suceden en esta lateralización, pues vemos que lo más importante, la acción que determina el sesgo operativo en este comportamiento particular es este volumen, es este potente giro del precio, que si bien es cierto que no alcanza a sacudir los mínimos totales de la estructura, es lo suficientemente potente como para determinarnos que el sesgo del mercado es alcista. Es para determinar que el sesgo del mercado es alcista por el volumen y por la potente revisión de velas. ¿Dónde localizamos la oportunidad? Tirando el perfil de esta estructura, lo que vemos es que el mercado, tras esta potente rotación, se posiciona por encima del VPOC, al mismo tiempo nos deja un test por encima del mismo, aparece el desarrollo de varias velas que nos podrían haber dejado de manera distinta la oportunidad para entrar, se consigue entrar en ese punto y se va a visitar una antigua zona de alta negociación como TP. Una operación quizá un poquito más compleja porque también incorpora dos datos que nos proporciona el volume profile, pero igualmente operable, sobre todo porque el sesgo operativo, el sesgo direccional está muy claro con esta última acción. Esta última acción, con esta rotación y con el posicionamiento del precio por encima del VPOC de toda la última lateralización, es la que nos está dando la información clave, la que nos va a aportar mayor ventaja a la hora de aprovecharnos de este movimiento. Pues como veis, los compañeros trabajan distintos activos, distintas temporalidades, muchos de ellos sobre todo estamos enfocados en operativa intradía, pero también hay otros compañeros que estamos aplicando operativa en acciones, por ejemplo, en más medio y largo plazo, gráfico diario, gráfico de horas, gráficos semanales incluso. Y bueno, pues esta es un poco la dinámica dentro de la comunidad. Creemos que el apoyo mutuo, ese feedback que nos damos continuamente con el análisis, la retroalimentación a la hora de ver por qué se ha tomado esa operación, de por qué sí, de por qué no, de un poco cómo se hace el razonamiento y la gestión, nos parece algo muy positivo. Así que te animo sin más a que participes también, a que valores la posibilidad de acceder a la formación. En este caso nos vemos dentro. Espero que pases una buena semana y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo a todos y hasta luego.